Decía Naomi Klein en La doctrina del shock que solo tras una situación traumática los poderosos pueden aplicar todo su poder para robarte lo que en circunstancias normales es imposible que permitas que te roben. El shock, eso que te deja perplejo, viene con una guerra, con un tsunami, un golpe de estado, un terremoto, una crisis financiera, claro, una pandemia, una epidemia. El electroshock fue una terapia brutal que te quitaba los problemas mentales achicharrándote el cerebro. Te ataban una camilla con correas, te aplicaban descargas con tal intensidad que te quedabas quieto como un corderito rodeado de lobos. Tras el tsunami en Indonesia, privatizaron las tierras de los campesinos, que habían sido capaces de frenar el robo en otras ocasiones. Tras el huracán Katrina en Nueva Orleans, privatizaron todos los servicios públicos y echaron de sus destruidas casas a los inquilinos que habían resistido a anteriores privatizaciones. Tras el golpe de estado de Pinochet en el 73 en Chile, acabaron con los sindicatos, con los partidos de izquierda, con los movimientos estudiantiles, privatizaron la educación, la sanidad, las pensiones y convirtieron al país en el escaparate del neoliberalismo. Qué curioso, hasta que en octubre pasado, una subida del precio del billete de metro fue la gota que colmó el vaso y ha puesto el país, hasta el día de hoy, en pie de guerra. Porque el shock se les ha pasado en Chile. El coronavirus puede ser una herramienta de la derecha para conseguir sus fines. Ya están los de Vox pidiendo medidas contrarias a los derechos civiles. Qué curioso. Los que están por los recortes en la sanidad pública son los que van a hacer ruido. Se tome la decisión que se tome ante esta pandemia. Por eso el PP y Vox, que son los enemigos de la sanidad pública, ya están desoyendo las recomendaciones tanto internacionales como del Ministerio de Sanidad. Por eso los medios de comunicación, inexplicablemente también algunos públicos, están dando publicidad a descerebrados de derecha y de extrema derecha, que lo único que quieren es sembrar el caos, a ver si así regresan al poder. En Italia han encerrado a 16 millones de personas en su territorio, debido a la supuesta amenaza del coronavirus. Es un escenario distópico, es una utopía al revés. Es una mezcla de 1984 y Black Mirror. ¿Cómo conseguir limitar derechos civiles a 16 millones de personas? Pues poniéndolas en shock, amenazándolas con la muerte. El coronavirus se contagia primero en las mentes, que se llenan de miedo. Y en nombre del miedo, luego podremos renunciar a nuestras libertades. El miedo es el caldo de cultivo del fascismo. Y en esta Europa, donde se ataca a las mujeres, se desnuda y expulsa a los inmigrantes, como hemos visto en Turquía y Grecia, donde se miente en los medios impunemente, donde se cuestiona la legitimidad de los gobiernos de izquierda, donde se declaran municipios libres de homosexuales en Polonia, o donde te compras un vientre, una entrepierna, una boca, una esclava, solo falta un shock para que los poderosos o la extrema derecha encuentren una oportunidad de oro para robarnos lo que ahora mismo no pueden robarnos. La principal solución frente al coronavirus no va a venir del mercado. Qué curioso, ¿eh? Los neoliberales quieren ahora soluciones públicas. Claro, porque es que va a venir de la sanidad pública y sobre todo del sentido común. Como ha escrito un médico, muy lejos del miedo se trata de abrir la mente, usar el sentido común y sobre todo ser más altruistas. Esto no lo solventamos en una guerra de todos contra todos. Porque la histeria nos lleva al pánico, al temor, a la sospecha y a pensar en términos egoístas. La propuesta de este médico es clara: templa el miedo con sentido y razón, el pánico con paciencia y la ambigüedad con educación, porque tenemos una oportunidad inigualable para aprender mucho sobre higiene para la salud y sobre cómo limitar la expansión de la mayoría de enfermedades contagiosas en nuestra sociedad. Porque ahora, como nos afecta a todos o nos puede afectar a todos, igual pensamos ya en términos un poquito más de fraternidad y no en términos exclusivamente egoístas. Es importante pensar todo esto. Por si acaso se nos olvida y la derecha quiere que su nuevo shock sea el coronavirus y consigan con nuestro miedo lo que no conseguirían cuando tuviéramos la cabeza llena de esperanza. Así que mucho cuidado, desobedientes, y bienvenidas a la frontera.
A los 19 años ya escribía terceras en el periódico que sería su casa durante más de 40 años. Hay cosas en España que han durado 40 años, esas cosas que tiene la vida. Su carrera le llevaría por todas las modalidades del menester hasta llegar a la dirección. Redactor, editorialista, entrevistador y hasta corresponsal de guerra en el Congo, Vietnam, Israel y Camboya. Ha informado del cielo, del infierno e incluso del purgatorio antes de que lo cerrara Juan Pablo II. Mientras Valle Inclán se empeñó en cagarse, dijo Luces de Bohemia, en Los cabrones de la academia, él decidió inscribirse en la misma y se marcó un discurso de ingreso que se llamó Palabras de amor de los poetas, en una carrera donde Cebrián y El País reñían con el ABC y con nuestro invitado. Durante muchos años figuró en las encuestas nacionales e internacionales entre los 10 españoles más influyentes y tiene el gran honor de haber sido considerado por Franco como el peor enemigo del régimen, lo cual quizás es algo exagerado viniendo de un dictador que mandó fusilar a 200.000 españoles. Nuestro invitado fue expedientado, procesado y pasó un año en el exilio por defender algo tan revolucionario como la monarquía parlamentaria. Seguramente por lo de parlamentaria, porque el franquismo desde el año 47 fue un reino. En fin, aunque políticamente estamos a mucha literatura de distancia, hoy le hemos querido invitar a nuestra frontera, porque sabe más el diablo por viejo que por monárquico. Y encima, si recita poesía de corrido y ha sido amigo personal de Neruda, no queda para otra que invitar a nuestra casa a Luis María Ansón. Don Luis María, muy buenas gracias. Tardes. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Pues encantado de estar aquí. Muchas es la gracias. segunda vez que vengo y ya estuve muy contento la primera vez y ahora pues mucho más. Muchísimas gracias por estar aquí en esta humilde frontera. Inda, Jiménez Los Santos, ¿qué demonios le pasa al periodismo en España? Sí, el periodismo que yo creo que en estos momentos el periodismo joven es excelente, los egresados de las distintas facultades de ciencias de la información, pues yo creo que están haciendo una labor muy consciente de que administran un derecho ajeno, que es el derecho a la información que tienen los ciudadanos, y ejercen el contrapoder, que consiste en elogiar al poder cuando el poder acierta, que no es muchas veces, criticar al poder cuando el poder se equivoca y denunciar al poder cuando el poder abusa. Y yo creo que eso las nuevas generaciones, tanto en prensa como en radio, como en televisión, como en los periódicos digitales, lo están haciendo con gran eficacia. Tenemos un pequeño problema que tiene alguna otra profesión, como por ejemplo la medicina, de un curanderismo excesivo, y después pues hay gentes que están instalados en un periodismo que es el periodismo de la insidia y del insulto. Yo me acuerdo que a los 19 años, tenía yo 19 años, cuando Luis Calvo, que fue un gran periodista, uno de los grandes que ha producido España, la primera cosa que me dijo fue esa, que no era serio hacer un periodismo donde se insultara, y mucho menos por razones físicas, y donde se produjera la insidia. Y efectivamente eso hay una parte hoy del periodismo que seguramente buscando audiencia, buscando lectores o buscando oyentes, pues sí. Veo por un lado que hay un periodismo que parece que está más interesado en ver si pillan un renuncio al entrevistado o a la entrevistada, ¿no? Como muy como perro de presa, no tanto para sacar su pensamiento, sino para sacarle algo que lo abochorne. O veo cosas que a mí se me escapan. En el entorno de la aprobación de una ley de igualdad, entrevistar al abogado de la manada, ¿no? A preguntarle qué opina, ¿no? Son cosas que digo, esto no sé si tiene que ver con el periodismo. Lo que pasa es que yo creo, sabes, que el oyente o el espectador o el lector tiene ya mucha información y mucha capacidad de discernir lo que es periodismo serio y lo que no es periodismo serio. Y en definitiva, pues vamos a dejar que cada uno utilice su libertad de expresión como quiera, porque al final lo que se impone es el buen sentido en la libertad de expresión y el buen sentido de las gentes que desde cualquier plano ideológico defienden esas ideas con seriedad y sin necesidad ni de lanzar insidias ni de insultar. ¿No cree usted que hay periódicos que están directamente mintiendo en esta época de las fake news y que hay usuarios de medios de comunicación que les gustan que les mientan? No es una cosa nueva, no es de esta época, Juan Carlos. El bulo ha existido siempre. Ha habido una etapa en que el rumor se utilizaba mucho, pero también se ha utilizado el bulo. El bulo es exactamente lo que llamamos hoy una fake news, es decir, que no tiene nada más que coger el diccionario de la Academia Española y leer ahora lo que dice bulo y es exactamente la fake news. Siempre ha existido eso. Otra cosa es que hoy, claro, la información se ha multiplicado. Ha habido un tiempo en que había algunos periódicos impresos y un parte de radio, pero ahora no, ahora hay cantidad de periódicos digitales, cantidad de periódicos impresos, cantidad de periódicos hablados y cantidad de periódicos audiovisuales. A mí me parece que a pesar de la cantidad de insidias o de bulos o de falsedades que se producen en los medios de comunicación,
a mí me parece que en conjunto la ciudadanía está muy, muy bien informada, que tiene una información muy completa. Otra cosa es dónde se recibe esa información. Por ejemplo, en mi época, pues la gente leía el periódico por la mañana y a lo mejor oía alguna cosa de radio. Hoy es evidente que la información la recibe la gente a través del teléfono. No es ni siquiera la tablet o el ordenador, es el teléfono lo que consulta de 35, de 40 años hacia abajo. Yo no conozco, no digo que no los haya, que los hay, pero no conozco a jóvenes que compren un periódico. Lo ven y ni siquiera que Mis vayan alumnos al no lo ordenador, compran. Mis alumnos de ciencias políticas, comprar un periódico, eso es ciencia lo ven ficción. en el teléfono. Esa es la realidad. Ahora, la información en sus líneas generales es muy abundante, generalmente es muy objetiva. Tenemos periodistas que deontológicamente son estupendos porque están egresados de unas facultades de ciencias de la información, que lo sustancial de lo que enseñan es eso, la importancia que tiene la profesión y el servicio a la verdad. Y la verdad, la verdad a veces por un lado es cóncava y por otro convexa, pero lo que hay que hacer es buscarla y creer que uno está en ella, ¿no? Y yo creo que eso, a mí me gusta mucho el periodismo joven que tenemos hoy en España. Comprendo que se le critica, y se le critica yo creo que sin fundamento. Más bien hay gentes resabiadas de otras épocas que son las que puede ser que estén alterando el periodismo, pero los jóvenes periodistas están haciendo un enorme esfuerzo por encontrar la verdad. Te vuelvo a repetir que el problema que hay, también lo hay en medicina. En medicina tenemos en estos momentos unos 12.000 curanderos en España, que la gente va y cree que se curan y a veces lo hacen, que se curan los curanderos. Y en periodismo pues tenemos infiltrados a cantidad de gente que no tiene esa formación deontológica que dan las facultades de ciencias de la información o de ciencias de la comunicación. Pero en líneas generales, a mí que me gusta mirar hacia el futuro y no hacia el pasado, porque eso se convierte uno en una estatua de sal. Y yo creo que hacia el futuro podemos estar satisfechos del periodismo que tenemos y de cómo está cumpliendo el periodismo sus dos funciones esenciales. ¿No comparte ese estudio de la Universidad de Oxford que planteaba que los medios en España son de los peores de Europa? No lo comparto absolutamente para nada. En todo caso, lo podríamos decir eso de los medios ingleses, que están algunos de ellos en un sensacionalismo desbocado. Yo creo que aquí se está haciendo un periodismo excelente, como ha sido siempre. No es, la realidad es que España ha tenido durante todo el siglo XX, no me refiero al XIX porque no lo he conocido suficientemente bien y hay que hablar de lo que uno conoce algo, ¿no? En la parte que yo conozco del periodismo del siglo XX se ha hecho un periodismo excelente sin con una salvedad, y es que ha habido una laguna terrible que son los 40 años de la dictadura. Claro. Si algo caracterizó a la dictadura de Franco fue cómo extirpó de raíz la libertad de expresión, y solamente algunos grandes periodistas eran capaces de darle la vuelta a la censura y de demostrar que estaban en una posición distinta, como es el caso de Luis Calvo. Es que ese señor se la gastaba, en fin, que te fusilaba en cuanto te despistabas. Sí. Hay un libro que ha generado mucha polémica, que es el de David Jiménez, el director, esta persona que fue durante un año el director del Mundo, que de alguna manera denunció como que había una cercanía entre el poder económico, el poder político y el poder mediático que estaba de alguna manera desvirtuando esa tarea de cuarto poder fiscalizador que usted ha señalado que le corresponde al periodismo. Mira, Juan Carlos, yo creo que el fondo es verdad y no es de ahora, y no es solo en España. Esa connivencia entre el poder político, el económico y el de comunicación, el periodístico, pues ha existido siempre, porque tanto los medios económicos potentes como los medios políticos dependen en una proporción considerable de lo que dicen los medios de comunicación. Lo que sí me permitirás es que no me refiera demasiado, porque yo escribo en El Mundo. Estoy enormemente satisfecho porque se portan muy bien conmigo y porque me parece que es un periódico, en fin, que responde a un entendimiento del periodismo certero en sus líneas generales, y este señor fue director del periódico y cualquier cosa que yo dijera sería inconveniente por mi parte. No me gustaría hacerlo. Absolutamente comprensible. Le planteaba, a mí me estremeció en el caso del presidente Aznar, cómo él colaboró, ¿no?, en aquel demérito de Miguel de Madrid, ¿no?, al cual acusaron de corrupción, que después fue exonerado, ¿no? Sí. Que fue cuando entró, ¿no?, en la presidencia de Castilla-León, el presidente Aznar, y cómo en su despedida se despidió planteando que el atentado de Atocha había sido obra, ¿no?, de ETA y no de islamistas, y cómo la presión, ¿no?, en los medios de comunicación hizo que una parte de los españoles nos sintiéramos rehenes, ¿no?, de
de un presidente que nos estaba mintiendo, ¿no? Y cómo ahí hubo una tensión en los medios de comunicación donde o caías del lado de la democracia o del lado del autoritarismo. Eso que dices, sabes, es exacto. Tal vez yo no creo que José María Aznar, en fin, lo que tomase la actitud de mentir. Lo que creo es que hubo durante por lo menos 24 horas una confusión importante. Claro, pues ETA estaba muy presente en la vida española y la realidad es que muchos teníamos la impresión de que un atentado de ese calibre lo normal es que viniera de ETA, no de ese, llamemos, mundo islámico que al final se fue confirmando. Pero no creo que quisiera mentir. Hay que ponerse en el contexto, ¿sabes?, de esa situación. Y el contexto, la verdad, es que fue un atentado tremebundo. Claro. Y era muy difícil no pensar que ETA, que había cometido tantos atentados, no estaba de alguna manera directa o indirectamente en ese atentado. No es que le quitemos responsabilidad a los que tenían la obligación de haber esperado y haberse informado bien, pero sí tiene una explicación. Vamos a dar un salto. Yo le pregunto a mis alumnos si se sienten españoles, una amplia mayoría dice que sí, les pregunto qué es España y ahí me fallan. Señora Garzón, ¿qué es España? Es una de las grandes naciones de la historia universal. Desde luego, en la época moderna hay tres grandes naciones, sobre todo que es Inglaterra, Francia y España es una de esas naciones. Y por lo tanto, las gentes que hemos nacido en España tenemos el sentimiento de lo que significa España como entendimiento territorial y de su unidad y como entendimiento político y ideológico. No creo que se pueda pensar que los españoles no tienen conciencia de lo que significa el país en el que viven. Otra cosa es que a veces algunos exageran por chauvinismo la importancia que ha tenido España y otros, en cambio, la disminuyen completamente. Yo creo que podemos sentir un orgullo legítimo con todos los defectos y todos los problemas que ha tenido la nación española desde 1492 hasta nuestros días. Sin embargo, a mí me parece que ha dejado de positivo en el mundo donde ha estado algunas cuestiones que son indudables. Y hemos construido varios estados modernos, alguno tan potente como es hoy México, como es Argentina, como es Chile, y esos estados están construidos por España, al margen de los errores o de las atrocidades que pudieron hacerse en alguno de ellos. Pero sería injusto no reconocer lo que ha significado desde el punto de vista de llevar la cultura, y dentro de la cultura el idioma español, que es el segundo idioma del mundo, a esas naciones en las que estuvimos durante 3 siglos y medio o 4 siglos. A mí no me gusta nada el patrioterismo, no me gusta nada esas cuestiones, pues eso, patrioteras al hablar de España o de la patria, de qué tal, pero en cambio sí creo que es necesario esa reflexión que, por ejemplo, tuvo Unamuno, que tuvo, por ejemplo, Ortega, seria sobre lo que significa la nación española en el concierto de las naciones que han formado nuestra historia, la historia universal en los últimos años. Lo que a mí me parece que lo que tenemos en España, como ha pasado en Inglaterra y en Francia, ¿no? ha sido un desprecio inadmisible sobre lo que han sido las grandes naciones, por ejemplo, orientales. ¿Por qué creemos que Francia es mejor que China? Pues yo no lo creo para nada después de haber vivido en China. Creo que es al revés, que China como nación tiene tanta o más importancia que ha tenido Francia, en todo sentido, y ni siquiera en el cultural, donde Francia ha destacado tanto. China está en demora de esa expresión cultural. Y, por ejemplo, en estos momentos China es un país que está creciendo al 4% y tiene 1.400 millones de habitantes. Y la India, donde no está limitada la natalidad, cuando yo hice crónicas de la India durante varios meses, tenía 500 millones de habitantes. Ahora he visto la última estadística, tiene 1.365, está cazando. Y en cambio, la diferencia que hay entre China es que China volverá a pasar un periodo, una situación parecida a la de Tiananmen, porque las gentes, cuando los países van cristalizando, caminan hacia la libertad en zigzag, pero caminan hacia la libertad. En cambio, la India tiene ese problema resuelto. Bueno, ¿qué nación europea se puede comparar hoy con lo que significan en el mundo China o la India? Ninguna. Claro. Vamos a regresar a España. Los reyes católicos, se plantean algunas discusiones, no hicieron nación, sino que hicieron imperio. Y al hacer imperio dejaron muy sueltos a los territorios
Y eso nos lleva a la pregunta de si Cataluña no es también hoy una nación. A mí me parece, sabes, que no es necesario hablar de todas estas cosas en su contexto. Los reyes católicos lo que hicieron fue la unificación completa de España y después, ya con Carlos I, se plantea una expansión motivada sobre todo por el deseo de evangelización. Entonces había un factor religioso que informaba las monarquías de toda Europa, no solo de la española. Cataluña formó parte de la Corona de Aragón y cuando se logra la unidad de España forma desde entonces parte de la unidad de España. Yo, las palabras de que sea nación o que sea Estado, que sea, al final son palabras que habría que definir de una manera o de otra. Lo que sí es cierto, ¿sabes?, es que el español medio, el español de Valladolid, el español de Sevilla, el español de Málaga y una buena parte de los españoles de Cataluña sienten que Cataluña forma parte del territorio nacional de nuestra nación actual. Y yo, desde luego, me siento con derecho a opinar sobre el destino de Cataluña. Eso no le corresponde solo a los catalanes, como no le corresponde a Torrelodones proclamarse independiente. Mira, en el año 1873, como recordarás muy bien, se produjeron los reinos de taifas de nuevos en España, las repúblicas de taifas, como lo quiera llamar. Y hay, por ejemplo, cosas tan absurdas, pero que las hemos vivido hace 150 años, no hace tanto tiempo, como que Jumilla dijo que declaraba la guerra a Murcia si Murcia intervenía en las fronteras de Jumilla, pero una declaración formal, y Cartagena se declara nación independiente. Todo eso son cuestiones, llamémoslo así, en definitiva menores, que forman parte de una estructura histórica, de un periodo determinado. Yo personalmente, si es lo que me quieres preguntar, me siento con derecho a opinar sobre Cataluña y a considerar que Cataluña no puede dejar de ser territorio español sin la opinión de todos los españoles, no solo de una parte de los catalanes, que es lo que estamos ahora. En cambio, cuando votaron el estatuto, votaron solamente ellos. Sí, porque era un estatuto de Cataluña. También votaron los murcianos su estatuto, votaron los castellano-leoneses su estatuto. Conforma una constitución que se hizo entre todos los españoles. La Constitución, no nos olvidemos que la Constitución de 1978, Cataluña fue de las comunidades autónomas una de las que votó más alto esa Constitución. Llegaron casi al 80% de síes a la Constitución. Pero eso, naturalmente, que puede cambiar, y yo no quiero decir que no, eso no se produzca con el tiempo. Me has preguntado por sentimientos y yo te digo, claro, el sentimiento que yo tengo con relación, que creo que es un sentimiento compartido por infinidad de españoles en todas las regiones de España. Se lo planteo porque esa idea de que la suerte de Cataluña pasa, ¿no?, por lo que opine el conjunto de los españoles, que era el planteamiento fuerte del Partido Popular y Rajoy, se ha traducido en un crecimiento exponencial del independentismo. Y yo tengo un miedo personal, y es que cuando el independentismo pueda llegar a un 70%, ya no vamos a solventar los españoles el conflicto en Cataluña, sino que lo van a solventar los europeos, y siempre que los europeos han entrado en España a solventar nuestros conflictos, nos han fastidiado. Por tanto, yo me planteo si no es posible construir un espacio donde los catalanes se sientan nación y se sientan corresponsables con España, que para mí sería el ideal. Pero claro, creo que eso no lo podemos conseguir en tanto en cuanto no confiemos en que ellos busquen cuál es su acople en el conjunto del Estado. Pues yo creo que lo explicas muy bien y por lo tanto tengo poco que añadir a lo que estás diciendo. Mira, a mí me parece que ha habido un presidente del gobierno que cometió un error terrible en el tratamiento de Cataluña, que fue el decir, aquí no pasa nada, que lo mejor es, no, en fin, el tiempo lo arregla todo y lo mejor es tener cerrado el pico, que son palabras entre comillas de Mariano Rajoy. Claro que estaban pasando muchas cosas, que Cataluña no se sentía satisfecha dentro del estatuto o dentro de la situación que se había creado después de la Constitución en Cataluña y que no se ha sabido tratar ese asunto y que ha habido unos grupos que tenían todo el derecho a ser independientes. Estamos en la monarquía de todos y que han gastado muchísimo dinero mientras desde el gobierno central no se hacía nada. A mí me parece que el establecer unas políticas distintas con relación a Cataluña y procurar que la inmensa mayoría de los catalanes se sientan satisfechas dentro de lo que es el conjunto de España es una tarea que políticamente es necesario abordar. Pero fíjate, Juan Carlos, el problema que tenemos ya no es volver al siglo XIX, sino caminar hacia el siglo XXII. ¿A dónde vamos caminando en Europa? Hacia los Estados Unidos de Europa.
Y los Estados Unidos de Europa tardarán 15, 20, 25 años, pero es evidente que se van a constituir. La supranacionalidad es un hecho. En estos momentos tenemos frontera común con todos los países europeos, que es el fenómeno Schengen. Tenemos moneda común con los países europeos. Yo creo que hay ya un 50% de decisiones que nos afectan a los españoles, a los italianos, a los franceses, que se deciden en Bruselas. Claro. Y a mí me parece que lo que tenemos que hacer es mirar hacia el futuro y vamos a ir a una supranacionalidad que van a ser los Estados Unidos de Europa, donde habrá diferencias en esos estados, como hay en los Estados Unidos de América. Hay estados donde existe la pena de muerte y otros no existe, por poner una cosa muy radical. Bueno, en Europa va a haber diferencias entre los distintos estados. Vamos a tener un idioma común que va a ser el inglés, a pesar de que Inglaterra, el idioma inglés va a tener muy poca representación, pero es el idioma universal, y sobre todo además porque eso también va a desaparecer, porque hoy ya con el teléfono ponemos un teléfono aquí y se habla en español y sale en indonesio, en chino, en japonés, en lo que uno quiere. Por lo tanto, la Torre de Babel está a punto de ser liquidada. Y si no caminamos hacia los Estados Unidos de Europa, no seremos capaces de hacer frente ni a China, ni a la India, ni a Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Y creo que España ahí tiene una relación con América Latina que si no la cuidamos es que ser idiotas, sí, ¿no? Porque clave, es una... ese espacio creo que está nuestro. Se me ha escapado porque en la reconfiguración del gobierno, en un momento Pedro Sánchez quitó lo de Iberoamérica, ¿no? Porque era como, no sé, como si Inglaterra quitase la Commonwealth, ¿no? Sería como algo absurdo. Déjeme usted dar un salto. He hablado de mitos, los mitos de España, que yo no tengo su edad, aunque me acerco. Vamos, te acercas con 80 años de diferencia, pero bueno. Pero claro, los grandes mitos, ¿no? El Cid campeador, pues luego al final era un mercenario. La batalla de Covadonga, pues hay gente que dice que ni siquiera existió. Hay una serie de Don Pelayo, pues lejos de ser, ¿no? Un adalid era pues también un tipo, ¿no? Que estaba ahí como intentando ahorrarse pagar impuestos. Era como, ya digo, una construcción mítica que nos lleva al papel de la monarquía en España como un elemento esencial, ¿no? Como consustancial. Usted ha citado antes a Ortega y Gasset, a Unamuno, Américo Castro, Sánchez Albornoz, todos, ¿no? El elemento de las monarquías, ¿no? Y sobre todo la relación con los visigodos, ¿no? Aparece centralmente. En cambio, la monarquía parece que está muy, muy debilitada. ¿Qué va a pasar con España en esta monarquía te has referido debilitada? A muchos de los mitos históricos de España y, bueno, por ejemplo, el del Cid es evidente después de la publicación de las memorias del último rey Cirí de Granada, en el que habla, por ejemplo, lo de la toma de Valencia y no sale el Cid, que existió Rodrigo Díaz de Vivar y que le tomó jura al rey Alfonso, parece evidente, y que lo demás es una leyenda literaria como fue la canción de Roldán y otras muchas. Es verdad que Ramón Benéndez Pidal, que era un hombre muy serio, pero en fin, le dio una importancia a la España del Cid que yo personalmente creo, como Emilio García Gómez, que en fin, que el Cid es una creación literaria sustancialmente, en una realidad. Y de ahí podríamos ir a muchos de esos mitos a los que está referido. Y nuestro amigo Pérez Reverte ha escrito una novela que le ha hecho justicia histórica, ¿no? Sí. A ese Cid campeador. A ese mito, sí. Pero mira, en cambio lo que has dicho antes, ¿sabes?, es una cuestión que exige meditación, porque que la monarquía está debilitada, pues es evidente probablemente en todo el mundo, pero que a la vez entre los países políticamente más libres del mundo, socialmente más justos, económicamente más desarrollados, culturalmente más progresistas, están las monarquías democráticas. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que algunos partidos propugnan es un referéndum monarquía o república. A mí eso me parece una cosa antiintelectual. Si tú me preguntas a mí qué prefiero, la República de Finlandia, que es estupenda, o la monarquía de Arabia Saudí, pues claro que prefiero la República de Finlandia. Pero si yo te pregunto a ti seriamente qué prefieres, la monarquía danesa o la República de Pinochet, pues seguramente me dirás que la monarquía danesa. La clave es... Los daneses siempre sus monarquías han sido antifascistas. Sí. No nos ha pasado eso en España. Bueno, en España, no me refiero a Alfonso XIII, como Juan de Borbón, como el rey Juan Carlos, han estado siendo franquistas, y eso no parece que es el mejor pedigrí. No, eso, biográfico. Por ejemplo, podemos entrar en ello, pero te estoy refiriendo en líneas generales. En líneas generales, las monarquías hoy se encuentran entre los países mejores del mundo. Y eso es indiscutible. Y también hay monarquías que son puras dictaduras, como son las del Oriente Medio, como hay repúblicas que son puras dictaduras. El problema está, ¿sabes?, en que haya un reconocimiento en las naciones de que la soberanía nacional reside en el pueblo
y que es el pueblo que a través de la voluntad general libremente expresada hace las leyes, y por lo tanto el monarca se somete a esas leyes que han sido dictadas o votadas por esa voluntad general libremente expresada. Y desde ese punto de vista, yo creo que te has referido antes a don Juan de Borbón, y yo obligadamente te tengo que decir que toda la política de don Juan, toda, con más de 30 y tantas declaraciones, fueron que el papel de la monarquía consistía en devolver la soberanía nacional al pueblo español. Cosas que es lo que hizo su hijo don Juan Carlos, que tuvo todos los poderes y sin embargo renunció a todos los poderes para devolver la soberanía nacional al pueblo español, que había sido secuestrada en 1939 por el ejército vencedor de la guerra civil, y eso es lo que fue el papel de la monarquía. Y la monarquía se quedó sin poderes ninguno, vamos, con los poderes de la representación y después el del arbitraje y la moderación, cosa que ha hecho estupendamente. Pero yo creo que el análisis... Mira, cuando uno llega a Canadá, que es una monarquía, o llega a Australia, que es una monarquía, o llega a Japón, que es una monarquía, o llega a Suecia, a Noruega... Bueno, ahora, por ejemplo, está en discusión en España una ley, que es la de la eutanasia, ¿no? Bueno, reconóceme que esa ley... Yo no soy capaz de pronunciar sobre eso porque creo que habría que meditarlo mucho, y a mí me da un poco de miedo, que no es mi caso, por supuesto, pero que haya hijos o nietos o sobrinos que digan a nuestro abuelo, a nuestro tío... Es imposible eso, que hace falta... Pero intervención de los médicos, claro, eso no puede ocurrir. Hay que ponerle muchas cautelas, hay que ponerle muchas cautelas, ¿no? Porque hay médicos que también se pueden sentir comprados. Pero en fin, no quiero entrar en ello, no me manifiesto sobre ella. Lo que te digo es que en Europa hay 3 naciones que han autorizado la ley, que son Dinamarca, Holanda y Bélgica, 3 monarquías, y la cuarta va a ser otra monarquía, que es España. Por eso dice, la monarquía, aunque la gente dice una cosa anacrónica, bueno, ¿anacrónica de qué? Pues si son los países más modernos del mundo. Tú llegas a Suecia, a Noruega, es muy difícil encontrar un país que esté en esas fronteras o en esos límites de la modernidad como están las monarquías europeas. Nos hemos comido el tiempo, don Luis María. Déjeme preguntarle, pero me tiene que contestar con una frase, porque no quiero dejar de preguntarle sobre 4 o 5 cosas. Cloacas del periodismo. Toda esa vinculación, Villarejo, sí. OK Diario, Policía Patriótica contra Podemos... Han existido siempre, existen en todos los países democráticos, en todos, y hay que procurar erradicarlas. Pero para eso estamos los periodistas, para luchar contra eso y para denunciarlo. Ley Mordaza. No, absolutamente en contra. Yo estoy a favor de la libertad de expresión, como sabe todo el mundo. Desde la época de Franco he presidido las asociaciones de la prensa y he defendido hasta casos como el de Binader, que tenía perfecto derecho a decir lo que decía, aunque podamos discrepar absolutamente. Eso no quiere decir que el periodista sea un ciudadano impune. No, si viola la ley o violenta la ley, pues tiene que responder, como es lógico, ante la penalidad que esa violación de la ley le pueda suponer. Pero la libertad de expresión es el cimiento sobre el que se asienta una democracia pluralista plena. ¿Comisión de investigación al rey emérito? Yo creo que es necesario cumplir con la ley. Me parece que ahí se puede rozar con la ley. Al rey emérito lo que habría que hacer es hacer una comisión instalándole donde le corresponde en la historia. Es el 4º gran rey de la historia de España. El primero es Carlos I, el segundo es Felipe II, el tercero es Carlos III y el cuarto es Juan Carlos I. Es un rey que ha hecho una labor ingente en favor de España, 40 años de servicio, jamás está enfermo muchas veces, nadie lo ha notado, no ha dejado de pronunciar un discurso, de ir a un sitio donde tenía que ir, ha sido un rey absolutamente ejemplar. Y no es que yo diga que no hay que hacer, pero mira, a mí las insidias me gustan poco. No se me ocurriría, por ejemplo, no lo habrás visto, he escrito, no sé, desde que existe Podemos, a lo mejor 2000 y pico artículos, jamás he rozado esas insidias que por el momento no son nada más que insidias. ¿A usted le gusta Pablo Iglesias? Que sí, porque Pablo Iglesias tiene razón. ¿A usted le gusta Pablo Iglesias? Sí, creo que es un político, ya tiene la izquierda, un político de envergadura, es un tipo de primera, y claro que me gusta Pablo Iglesias. ¿Es usted optimista? No coincido con él ideológicamente, pero sí creo que tiene la seriedad, la coherencia y la envergadura de un gran político. Yo creo que es de los grandes hombres de Estado que tiene ahora mismo este país. Así ¿Es usted optimista con España? Sí, lo soy. Creo que las nuevas generaciones van a contribuir a reformar las reformas que es necesario hacer y a construir una España que cada vez va a ser mejor. Despídanos de la frontera con un verso.
No, eso me lo hacen decir siempre y me da vergüenza hacerlo. No, lo que... O sea, que no he sido nada original. No, en eso no. Todo el mundo quiere que yo le recite versos y nada, no. Pues entonces me retiro. Sí. Me retiro, académico de la lengua. ¿Cuántas preguntas me he quedado por delante? Me quedo con su optimismo con los jóvenes periodistas, a ver si les pagan un poquito mejor, porque con lo que les están pagando me da que no tienen tiempo ni posibilidad de ser buenos. Siempre está mal pagado el periodismo, pero efectivamente ahora, proporcionalmente con otras profesiones, está mucho peor. Y eso es necesario arreglarlo, pero para arreglarlo es necesario que cristalice el mundo digital, que todavía no ha cristalizado, y empieza a haber periódicos potentes, que todavía no los hay. En estos momentos, eso que fue el ABC, El País, El Mundo en otro tiempo, eso no existe hoy, y los periódicos digitales irán cristalizando, y dentro de 6, de 8 años, pues tendremos un periodismo con posibilidad de pagar más a nuestros compañeros. Luis Marianson, muchísimas gracias por su casi siglo de sabiduría, a veces también de mala leche, de conocimiento y de monarquía irredenta. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias a todos ustedes una vez más, y muchas gracias sobre todo a los espectadores que con tanta paciencia nos han visto y escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues... Muy bien. Peligro. Un nuevo virus nos acecha. Llega el Coronabox. Próximamente. ¡Alerta máxima! Más de 1000 infectados. El coronavirus se extiende por España y Pablo Casado, cómo no, ha salido a la palestra por fin con un plan de choque que incluye 10 medidas urgentes. Y según el Partido Popular, como no podía ser de otra manera, al coronavirus solo se le puede vencer reduciendo a la mitad el impuesto de sociedades, devolviendo 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas, ampliando la tarifa plana a los autónomos, aprobando un fondo de garantía para las pymes, cancelando la derogación de la reforma laboral, aplazando el pago de las cotizaciones a la seguridad social, ¿por qué no? Dando más garantías a las casas de juego, bla, 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 bla. Perdonen, pero aquí hay algo que no me encaja. En esta receta sobra economía y falta sanidad. Mucha cifra y poca receta. Sálvense los de siempre, los bancos y las grandes empresas primero. ¿Y por qué no prohibir los sindicatos, Casado? ¿Y por qué no desterrar a los partidos de izquierda? ¿O por qué no privatizar la sanidad pública? ¿O por qué no traspasar todo el gasto a la sanidad privada con coste colectivo? Dicen que en los peores momentos conocerás a quien debe estar en los mejores. Desgraciadamente, al Partido Popular le conocemos desde siempre y a ellos solo les preocupa que el IBEX 35 o regresar al gobierno para ayudar a sus amiguitos, tanto los que pueden entrar en la cárcel como los que quieren seguir enriqueciéndose. Bueno, sin olvidar la gran propuesta, la noria que quiere levantar Villacís y el Ayuntamiento de Madrid. A lo mejor piensan que el coronavirus es un bichito que si se cae desde arriba va y se mata. Ay, 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 el Partido Popular, hasta mañana, desobedientes.